el responsable de elaborar su Plan Nacional de Desarrollo. Mediante la ley orgánica se reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de su elaboración, aprobación y ejecución de los planes, ¿cierto? Entonces estamos claros y aquí vemos el contexto, la nación, el departamento y el municipio según cada uno de los niveles que tenemos establecidos. Entonces, ahora si estamos hablando de planeación, tenemos que, y en las evaluaciones ustedes las van a ver, la ley 152 de 1994 establece la ley orgánica del plan de desarrollo, pero al mismo tiempo estableció todos y cada uno de los procedimientos y mecanismos que todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal, en todos sus niveles, tienen que tener en cuenta para aquellos momentos de la ley orgánica de presupuesto y plan de desarrollo, en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de esos planes de desarrollo, así como todos los otros aspectos. Entonces tenemos que hay unos principios, como todo, hay unos principios, y aquí los agrupa, ¿cierto? A grandes rasgos los voy a enunciar, que son el principio de autonomía, consistencia, participación, proceso de planeación. Por otro lado, aparece la ordenación de las competencias, la prioridad del gasto social, de gasto público social, la sustentabilidad ambiental, porque de todos modos, de un tiempo acá ustedes saben que lo que prima es el cuidado del medio ambiente, del agua, en fin, el cambio climático, la eficiencia de la entidad pública y su coherencia con las metas y gestiones del gobierno nacional. También tenemos que tener en cuenta la coordinación, continuidad de las obras, de los proyectos, porque nosotros no podemos empezar una obra de una gran magnitud o de mediana magnitud y de repente no es prioridad del gobierno no. Hay que garantizar su ejecución y su sostenibilidad. También el desarrollo armónico de las regiones, la viabilidad y la conformación de los respectivos planes de desarrollo. Entonces, si seguimos sobre las generalidades de esta dimensión, no podemos desconocer que en el año 1997, la ley 338 se acordó de los municipios y le reconoció su propia competencia en la formulación de los planes de desarrollo territorial. ¿Con qué propósito? De asegurar esa pertinencia local, ¿sí? Del uso del presupuesto nacional y desarrollo urbano. O sea, de todos modos, independientemente de que las cosas fluyan del gobierno nacional, hay un respeto por el espacio local. Entonces, se debe tener en cuenta que adicional a lo que contempla el plan de desarrollo territorial, nuestros municipios y entidades también deben formular un plan de ordenamiento territorial que establece eso con nuestros lineamientos y estrategias para la extensión geográfica que nos ocupa, nuestras ciudades y el uso eficiente de los terrenos y todas las superficies que abarcan esos proyectos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues ya una vez establecido, digamos, toda esa formulación de los planes de desarrollo, hablamos del documento COMPES 2790 de 1995. En ese documento COMPES se establecieron aquellos instrumentos para el seguimiento y la medición de las estrategias y los proyectos que están condensados en todos y cada uno de los planes de desarrollo a partir de los planes de desarrollo de tipo territorial, ¿cierto? Para los gobiernos obviamente locales, ¿sí? Durante una duración de 4 años, ¿cierto? Y corresponde a la misma vigencia del Plan Nacional de Desarrollo de turno. Entonces van de la mano esos propósitos. Entonces, es importante que si nosotros estamos situados dentro de la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, tenemos que conocer el propósito fundamental de nuestra entidad. Si nosotros no tenemos una claridad expresa sobre nuestra plataforma estratégica, y estoy hablando de la misión, la razón de ser, para qué se creó la entidad, cuál es el objeto social, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Con qué tiene que responder? ¿Cuáles son aquellas necesidades de esa comunidad que el famoso gráfico que veíamos, que tiene sus problemas sociales, que tiene sus inquietudes, los servicios que reclama, que un nivel de vida óptimo, ¿cierto? Porque la verdad, aquí sí hay un paternalismo por parte del Estado y hay la necesidad de llegar a todos los territorios. Entonces ya conocemos cuáles son las prioridades para nuestro sector en cada uno de nuestros territorios y la participación dentro de ese gran Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Entonces aquí vemos
es en el centro el adecuado funcionamiento estratégico y planeación, en este caso de nuestra entidad, que es lo que nos está ocupando el modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, las preguntas: ¿cuál es su propósito fundamental? ¿Para qué fue creada? ¿Para qué fue creada la Secretaría de Obras? ¿Para qué fue el área metropolitana? ¿Para qué fue la AS Norte? ¿Para qué fue creada así? ¿Para quién lo debo hacer? Entonces, establecer cuáles son esos grupos de valor hacia el cual está dirigida nuestra gestión. ¿Para qué lo debo hacer? ¿Cuáles son las prioridades identificadas dentro de nuestra gestión en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y los planes de gobierno? Obviamente, nosotros no podemos hacer nada ni garantizar que las cosas fluyan si nosotros no tenemos un presupuesto, las cifras. Nosotros nos entrega el gobierno nacional unos recursos presupuestales en términos de personal, recursos humanos, recursos financieros, ¿cierto? Y también una normatividad aplicable, que es la forma como se expresan las políticas públicas que nosotros finalmente vamos a aplicar. Y pues todo eso tiene que estar documentado en los planes estratégicos. Aquí vemos, digamos, en su esplendor nuestra famosa dimensión de direccionamiento estratégico y esos 6 pasos. Entonces, hemos hablado mucho. La reflexión inicial que debemos hacer con nuestro grupo de trabajo, entonces ahí viene el compromiso, la diligencia y aquel derrotero que traza nuestra alta dirección. Pues se reúne el gerente, control interno, y ahí está dos comités que son el comité coordinador de control interno y el comité de gestión de desempeño, ¿cierto? En donde a partir de esos, control interno establece el seguimiento y el comité de gestión y desempeño agrupa todo lo que eran todos los comités, ¿cierto? Que van a regir el destino de nuestra entidad. Entonces, en ese orden de ideas vamos a reflexionar en nuestra entidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el diagnóstico real? ¿Con qué contamos nosotros? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Y cómo se está moviendo nuestro entorno? A ver, un ejemplo. Si nosotros estamos acá en Cúcuta, norte de Santander, con el perdón de los demás asistentes, nosotros tenemos unas particularidades muy especiales, ¿cierto? Zona de frontera, problemas con nuestro país vecino. Una característica que ha azotado no solo al país, sino a toda Latinoamérica, que es el éxodo de venezolanos. Por acá, por Cúcuta, por la frontera, hacen paso y de una u otra forma el gobierno colombiano se ha comprometido, ¿cierto? Y no podemos desconocer esa realidad y ese entorno. Entonces, de repente, nosotros en Cúcuta, en primera instancia, recibimos todo ese desfile de más de millones de personas que han pasado por acá y han llegado a Chile, Argentina, ¿cierto? Pero ese paso ha significado un problema muy serio. ¿Por qué? Porque nuestros presupuestos se han sido afectados. Lo que antes era simplemente se suscribía a la realidad que era nuestra población normal de Cúcuta y el departamento, vemos cómo ese paso tenemos que vigilar. Cuando empezó todo este éxodo, ¿cuántos venezolanos en las vías, ¿cierto?, murieron? ¿Cuántos niños en ese espacio tan largo, páramos? Bueno, en fin, las autoridades tuvieron que tomar parte y los presupuestos tuvieron que desviarse para atender esta situación derivada de esta calamidad. A eso súmele COVID, súmele una cantidad de cosas. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que estar reflexionando sobre nuestro papel, pero también nuestras capacidades en torno al estado normal, pero si surgen aspectos como el éxodo venezolano, como el mismo COVID, afecta a todo. Y el presupuesto tiene que responder. Entonces tenemos que formular planes, diseñar nuevos indicadores, definir lineamientos, sobre todo en la administración del riesgo. Nosotros podemos tener las mejores intenciones en establecer mejor unos criterios de planeación, ¿cierto? Pero nuestros planes pueden verse truncados porque la misión de nuestra entidad siempre tiene el riesgo que nace del momento que vamos a empezar a hacer algo, ese riesgo inherente. Entonces, si nosotros, dentro de nuestra planeación y dentro de nuestro compromiso institucional, no establecemos
que tenemos que estar vigilantes a que el riesgo no se nos materialice, nosotros podemos dar al traste con una gestión, unos recursos y fracasar dentro de la administración pública. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta para programar el presupuesto y ahí es donde tenemos que cobrar ese protagonismo en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación. Direccionamiento hacia dónde va, qué estrategias vamos a tener y planeación vamos a contemplar todos los escenarios que pueden ocurrir. Entonces, fíjense, en esas 3 palabras está inmerso todo el compromiso que tenemos que hacer. Y si lo antecedemos de la palabra dimensión, es todo lo que tenemos que tener en cuenta para direccionar, para la estrategia y para la planeación, que todo quede plenamente definido. Y pues esa es la digamos, ahí. Entonces, aquí se van desarrollando los principios y las reglas fundamentales de las autoridades, ¿cierto? El artículo 342 de la Constitución Política nos habla de la autonomía. Entonces, cada una de las entidades que nosotros representamos deben ejercer con libertad esas funciones de las que estamos hablando, planificar, y sujetas a las funciones que fueron encomendadas por nuestro gobierno, sujetos a la ley y a la planificación general de la ley orgánica del plan de desarrollo. O sea, todo lo que todos nuestros movimientos tienen que estar armonizados y sincronizados por el gran derrotero, la gran ecuación que establece el plan de desarrollo nacional y la ley de presupuesto. Hay otras dos, la ordenación de las competencias, ¿cierto? Aquí no se trata de que todos estemos haciendo muchas veces duplicidad de funciones y para eso el Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el término de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, ¿sí? Concurrencia, pues cuando el mismo nombre lo dice, cuando 2 o más autoridades de planeación deban desarrollar actividades en conjunto, entonces hay que tener una sincronía, ¿cierto? Procurando que cada uno dentro de su compromiso tenga su eficiencia y respete sus espacios. La subsidiariedad, esas autoridades de planeación deben apoyar transitoriamente aquellas que carezcan de capacidad. Por lo menos si nosotros establecemos que el Ministerio de Salud, cuando empezó todo lo que es el impacto del COVID, ¿cierto? Vimos cómo existían muchas regiones del país en que hablar de unidad de cuidados intensivos era un sueño, pero aquí viene el gobierno todo. O sea, yo siempre considero que una de las personas más protagonistas, más eficientes, realmente fue nuestro pasado ministro de Salud. Pues se equivocó en otros aspectos, pero en la parte relacionada con el manejo del COVID yo creo que fue muy acertado. Entonces, él tuvo que casualmente mirar cómo estaban aquellas regiones que carecían de lo más esencial que es para atender. Si les quedaba prácticamente imposible atender una situación normal de salud, ¿cómo sería esa situación normal de salud más una desgracia como la que nos ocurrió? Que afortunadamente Dios es muy grande y bueno, salimos de ella. Bueno, todavía hay sus picos, pero bueno, todavía tenemos que seguir trabajando en esos aspectos. Pero vayamos a la complementariedad. Hay unas competencias, ¿cierto? Y en materia de planeación, esas autoridades van a seguir complementando, colaborándose entre sí dentro de su órbita para que el desarrollo tenga, la sumatoria del desarrollo o de la actividad de esas entidades sea eficaz. Eficacia es tener el cumplimiento de lo que se estableció. No hablamos de eficiencia porque de todos modos, cuando existen los riesgos y las fallas, de repente combinar, digamos, la atención de igual número de personas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el caso de Cúcuta y el departamento, hay que mirar a ver que no solo los que están asentados en Cúcuta, sino hay que defender los municipios que son más débiles, ¿cierto? Entonces ahí donde el hospital Erasmo Meados tuvo que ponerse la camiseta, solicitar más recursos, abrir, duplicar, cuadriplicar la atención de cuidados intensivos. Ahí es el mayor reflejo de este ejemplo de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. La coordinación, eso sí ya es llevar la armonía entre todas las actividades de planeación que se dan. La consistencia, ahí se está hablando de los planes de gasto.
porque el plan de desarrollo indiscutiblemente es de cifras y tienen que, esas proyecciones que se hagan de ingreso y de financiación tienen que estar de acuerdo con una programación y hay imprevistos en la parte financiera siempre, o sea, usted no puede, como dijo alguien, escribir en piedra que esta es la cifra que vamos a ganar, porque los imprevistos están a la mano. Entonces hay que tener consistencia y de repente un manejo de todo lo que vayamos a hacer de acuerdo a unas prioridades. Prioridad del gasto público social. Esto, digamos, este protagonismo del gasto público social en los últimos años viene, digamos, apoyando realmente y prácticamente es una exigencia porque en anteriores oportunidades, hace mucho tiempo, siempre había una exclusividad casi de los centros más exclusivos en Colombia. Para nadie es un secreto que fíjese el caso del metro. La primera ciudad que tuvo un metro acá es Medellín, ¿cierto? Entonces, pues siempre, pues, curiosidad o no, pero de todos modos, ahí va la atención del gobierno, la representación política, en fin, el poder económico, la industria, todo eso concluye en Medellín y así va bajando, ¿cierto? Cali, Bogotá, ¿cierto? Fíjense que por encima de la capital, Bogotá, el caso del metro se vio primeramente en Medellín. Entonces hay una prioridad del gasto público social y hay que tener en cuenta por encima del desarrollo esos números de personas con necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Entonces la eficiencia fiscal y administrativa y el gasto público tienen que tener esa primera prioridad, gasto público social. Continuidad, cumplimiento y terminación de los programas que se inician. Participación que durante la formulación y la discusión de todo lo que involucra o lo que está contenido en los planes de desarrollo se deben establecer, ¿cierto? Y ya es una regla, o sea, ya no estamos solos, como decíamos ayer antes con lenguaje marciano. Tenemos que involucrar a la ciudadanía en nuestra planeación, ejecución y sostenibilidad de nuestros proyectos. Y todo eso lo vamos a tener en nuestro frente cuando tengamos que hacer cualquier presentación de nuestro informe de gestión, ¿cierto? Cada año hay que hacer esa presentación y ahí están los ciudadanos interviniendo y reclamando por qué sí o por qué no. Sustentabilidad ambiental. Ustedes saben, y no es un secreto para nadie, que todo el mundo, la parte de cuidado ambiental prima. En este momento, no solo en las condiciones normales del cambio climático, ¿cierto? La misma parte de una posibilidad inminente de una guerra, ahora que estamos con Ucrania y Rusia, ¿cierto? Que en cualquier momento nos tienen la desafortunada noticia de una guerra química, lo que sea, ¿cierto? Pero aquí nosotros, dentro de estas limitaciones, también nosotros no podemos desarrollar proyectos de minería que ambienten el espacio. El cuidado acá que tenemos nosotros y que yo sí le reconozco al caso de Corponor, dentro de nuestras corporaciones autónomas, que ha sido una defensa muy importante de nuestros recursos, de nuestros páramos, ¿cierto? Esa sostenibilidad nunca se puede estar afectando por nuestros planes, programas y proyectos. Entonces, esta es una de las premisas. La novena, desarrollo armónico de las regiones. Lo que se trata acá, o sea, mucha gente se escandalizó cuando, y tal vez fue costumbre por parte de todos los colombianos, el saber que existen regiones como el Chocó, como el Pacífico, como la misma Guajira, que al pasar de los tiempos y de los planes y la cantidad de dinero que se ha canalizado por parte de todos los planes de desarrollo, siempre ha habido un espacio o una brecha tan grande. Fíjense que si ustedes miran geográficamente toda la América Latina, siempre el polo de desarrollo es el Pacífico. Pero en Colombia no. En Colombia el Pacífico es la sección más olvidada. El Chocó, lo que es Buenaventura, con todos los efectos, aún teniendo Buenaventura, ese espacio que es digamos, el puerto que nos comunica, no se ve el impacto, no se ve el desarrollo. Ahora cuando hubo el boom del petróleo acá en Casanare, en decir, ¿dónde se vieron? ¿Dónde se vieron esos recursos? Entonces, lo que se trata es que la región del país
a través de los planes de desarrollo, que se permita una distribución equitativa de esas oportunidades y un beneficio para que esas regiones surjan, ¿cierto? Que no van a superar a Antioquia, pero de todos modos hay unos indicadores, el Producto Interno Bruto, las necesidades insatisfechas, todo eso son los proyectos que nosotros debemos llevar a cabo y procurar un equilibrio, y eso es lo que se trata de manejar ahora con los nuevos criterios y políticas del gobierno nacional. El proceso de planeación, pues es claro, aquí estamos hablando de hecho direccionamiento estratégico y planeación. La planeación es digamos, las cifras contenidas por ya las conclusiones que sacan de un paso previo, un estudio, un conocimiento y unas estrategias para llegar a ese punto. Entonces, pues se supone que la planeación es la respuesta, ¿sí?, de esas actividades secuenciales que van a llevar la concreción y el feliz término y la generación de ese impacto o valor agregado en las comunidades del pueblo colombiano. La eficiencia, ¿cierto? Ustedes saben que es la que esos planes, que esos proyectos, que esos programas deben tener un uso adecuado. De repente, hablar de eficacia es conseguir todo tal como lograr. Vamos a construir este puente. El presupuesto inicial fueron 12.000 millones de pesos. ¿Sí? El cálculo, hay que tener, la planeación tiene que tener en cuenta todos los factores de riesgo, todo lo que puede cambiar, pero la eficiencia es hacer esa obra con la mayor equilibrio y el adecuado uso de los recursos, ya sean humanos, físicos, tecnológicos, presupuestales. Entonces la eficiencia es hacerla, pero al menor costo, con un equilibrio. La viabilidad, todos nuestros planes, programas, proyectos, tienen que tener un estudio de factibilidad, ¿cierto?, para revisar según los recursos que tengan disponibles y la capacidad operativa de cada una de las entidades. Nosotros no podemos comprometernos a sacar un proyecto si no tenemos, puede que nuestra entidad sea limitada, pero si tenemos nosotros la posibilidad de cofinanciar y recibir el apoyo técnico y económico de unas instancias superiores, hay mayor compromiso en nosotros porque hay recursos comprometidos, no nuestros recursos propios, más otros recursos de los entes superiores. Entonces tenemos que ser eficientes, oportunos y muy responsables con esa viabilidad. Coherencia, ¿sí? Una relación de causa y efecto, ¿sí? Una relación de causa y efecto con los programas de acuerdo a los objetivos estratégicos del plan de desarrollo. Nosotros no podemos decir que si hay un plan de desarrollo establecido a nivel nacional y tenemos un plan de desarrollo territorial, a nosotros nos dio, no, entonces tenemos si el presupuesto de nosotros son, por decir algo, 3.000 millones de pesos. Entonces vamos a desconocer la cifra del presupuesto y vamos a hacer, qué sé yo, un parque temático por encima de prioridades como salud, educación y lo que se ha establecido. Entonces tenemos que tener una coherencia entre lo que se planeó y lo que se ejecutó dentro de cada una de las vigencias. La formación de los planes de desarrollo ya lo hemos visto, que es esa armonía entre el plan de desarrollo nacional y territorial, ¿cierto? Y el plan de inversión de carácter operativo, digamos, ya teniendo en cuenta los pormenores, la minucia, para que lo grande se vea y sea todo una sincronía y una ejecución de los proyectos. Aquí viene una actividad práctica, pero bueno, no creo que estemos... ¿sí? La segunda política, ya, ¿algún comentario con respecto a la primera política? Bueno, entonces sigamos con la política de planeación institucional, la segunda dentro de este contexto de direccionamiento estratégico y planeación. Yo quiero que nosotros nos concentremos mucho en esta etapa porque es donde, tal como lo hacemos como persona natural, es cuando, o sea, nosotros no somos robots, simplemente nos levantamos y seguimos un plan de acción programado. No, nosotros no podemos programarnos, nosotros tenemos que pensar para establecer como seres humanos el mejor camino, ¿cierto? Hay, digamos, situaciones especiales que así actúan las entidades públicas, ¿sí? Mirando, considerando las estrategias, porque no estamos hablando de nuestro propio pecunio, nuestra economía familiar, estamos hablando de unos recursos de tipo público que tienen la vigilancia y la responsabilidad extrema. Entonces,
la reflexión inicial de la planeación institucional es el conocer nuestra entidad, porque por eso es muy bueno también entre esa planeación tener claro la especialidad de cada una de nuestras entidades. Por lo menos si estamos hablando de una Secretaría de Salud, no sería muy conveniente sin descartar ni llegar a irrespetar, nos faltaba otras profesiones, que sea un médico, un conocedor, un administrador en salud, ¿cierto? Que tenga, por eso los hospitales rigen sobre todo la experiencia, que tenga una experiencia mínima, que tenga cargos similares, porque tienen que involucrarse con muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la misma profesión. Entonces, esas reflexiones, con base en esa información preliminar, se constituyen en el soporte y el punto de partida necesario para todo ejercicio de planeación institucional, ¿cierto? Se debe contar mínimamente con una información preliminar sobre lo que es. Muchas veces nosotros llegamos a ser la alta dirección de una empresa, pero por el momento histórico de la misma entidad hay necesidad de alterar incluso la misión y la visión. Hay necesidad de alterar los objetivos porque de repente aparecen situaciones extremas. Aquí mismo, por lo menos, lo que nos sucede acá en Norte de Santander con la parte del Catatumbo. Ya el Catatumbo tiene la atención del gobierno nacional, porque hay muchos factores de violencia, de carencia, de presencia del Estado. Ahora los ojos del gobierno están dispuestos allá para cumplir esa deuda que se tiene por parte del gobierno nacional y que pues ha generado unos factores de inseguridad, de un nivel de vida bajo, en fin. Entonces, esas reflexiones tienen que cambiar y llegar a la alta dirección de nuestras entidades para que razonar digamos, del momento histórico y cómo nosotros debemos replantear nuestro plan de acción. Entonces, el valor público de cada entidad debe generar un aporte de las mismas metas que el gobierno nacional tenga contemplado. Porque se supone, por lo menos, que el caso del ejemplo que le estoy colocando, el Catatumbo, dentro de esas carencias que ha tenido, esa sumatoria de carencias va constituyéndose en una insatisfacción social que mire hasta dónde llegó. Olvido, tal cosa, lo que era antes una zona petrolera, estaba asentado Ecopetrol durante tantos años, se convirtió de la noche a la mañana en una zona de narcotráfico, de cultivos, de ilícitos, ¿cierto? Bueno, una cantidad de factores, pero el gobierno nacional en este momento pues debe tener sus ojos comprometidos, tal como lo está haciendo con el Chocó, con la Guajira, con el Pacífico, y toda una cantidad de zonas dentro del equilibrio que es, y así esa reflexión tenemos que hacerla, porque nosotros, si llegamos a una entidad y estamos dentro de la posibilidad de involucrarnos en la planeación, nosotros debemos hacer qué cambios hay en nuestro entorno. Entonces, esa es la reflexión inicial que debemos tener. Entonces, pero esa reflexión inicial debe partir de un punto. ¿Cuál es? La revisión de la normatividad aplicable a la entidad. Por eso yo insisto que dentro de todas una de las políticas debemos tener un compendio, una relación de la normatividad que se le aplica a cada política y suena canción, pero no es la aplicación de esa política según los caprichos del gobernante de turno o del administrador de turno, ¿cierto? La legislación nos está asignando unas competencias, unas funciones, una revisión de nuestra capacidad y la pertinencia de lo que tenemos en nuestros procesos internos. Vemos cómo hay necesidad de mirar a ver no solo la misión, sino mirar esa, más adelante lo vemos cuando estemos en la etapa de revisar la siguiente dimensión, que es la de gestión de operaciones, de la gestión de valores con resultados. Ahí nosotros tenemos que mirar cuál es la relación de la ventanilla hacia afuera y la ventanilla hacia adentro. Esos procesos internos nosotros tenemos que hacerlo más efectivo y si hay una congestión, si hay unos procesos que implican una demora, una malversación de recursos, un excedente de trabajo y muchas veces inoficioso, tenemos que mirar cómo resumimos esos procesos y cómo hacemos más eficientes y menos complicado para que las comunidades lleguen a disfrutar, a solicitar y a disfrutar lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces debemos hacer el famoso DOFA, identificar nuestros problemas, debilidades, amenazas y esas oportunidades para hacer como más coherente nuestra administración y ese trabajo en equipo que veíamos cuando observamos el video de la carreta.
Entonces, iniciamos hablando de una identificación de los grupos de valor. Nosotros hablamos que cuando oímos el término de grupos de valor, no simplemente, bueno, aquí en la población de Cúcuta, puede ser algo, o la población de Yopal, o de Ragombalia, o de Bogotá, Distrito Capital. No, tenemos que ser específicos. Cuando hablamos de grupo de valor, en primer lugar, vamos a identificar aquellas personas naturales o ciudadanos y también las personas jurídicas que están representadas en organizaciones públicas o privadas. Yo les colocaba el ejemplo que si nosotros estamos hablando de una entidad, digamos que departamental, obviamente ahí no más complicado, pero sí el campo de acción es más amplio, ¿cierto? Entonces ya no estaríamos hablando de, digamos, de los barrios de Yopal, ¿cierto? Sino vamos a mirar a ver un ingrediente adicional que es el manejo independiente de cada uno de los municipios, ¿cierto? Entonces vamos a ver y vamos a localizar nuestra entidad departamental, cómo está llegando, primero que todas las personas naturales, las que nacen y están asentadas en ese municipio, pero esas personas jurídicas, entonces vamos a detectar organizaciones públicas y privadas. Las públicas, pues obviamente en cabeza del alcalde, de los secretarios de despacho que de una u otra forma tienen relación. Si nosotros estamos hablando de la Secretaría de Salud, pues del médico, de la enfermera, del enfermero, de las personas que hacen parte de la misma organización del hospital, ¿cierto? ¿Sí? Y tenerlas en cuenta. Otras organizaciones, en el caso de organizaciones privadas, debemos tener en cuenta los grupos religiosos, ¿sí? Ya no estamos netamente hablando de solo religión católica. Tenemos que tener los evangélicos, los testigos de Jehová, porque ellos tienen un manejo interno y tienen un líder. Entonces tenemos que llegar a ese líder. Todo municipio también tiene un grado de escolaridad, tiene unas características especiales. Si por lo menos vamos a llegar a un sector que su actividad económica es el manejo del café, pues habrá un gremio cafetero, una finca, ¿cierto? Entonces, esos tienen unas necesidades específicas y unos voceros, esos voceros tenemos que tenerlos caracterizados. Cuando las entidades públicas involucramos a esos grupos de valor, pero ya bien identificados, entonces tenemos un diagnóstico más certero, un diagnóstico más diciente y podemos analizar realmente lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y así es fácil ya formular planes, proyectos y planes, programas y proyectos que sean más acorde con lo que la comunidad y la ciudadanía necesita. Entonces ya estamos hablando particularmente de unas necesidades de una población o una mayor pertinencia en un campo nacional y territorial. Entonces vamos a identificar para esos grupos de valor el paso número 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer para empezar esa relación y esa comunicación con los grupos de valor y esa participación ciudadana, vamos a identificar los grupos de valor a los que va dirigido los productos de nuestra entidad. Si nosotros tenemos una Secretaría de Salud, nada tenemos que estar haciendo con aspectos de educación, ni de vías, ¿cierto? Ni de transporte, salud. Entonces vamos a considerar segunda especialidad, así como otros grupos de interés que pueden ser afectados. O sea, ¿qué grupo de interés? Grupos de interés pueden ser en la Secretaría de Salud, aparte los mismos médicos que ejercen su actividad en medicina en el municipio, ¿cierto? Los pacientes, de repente un hospital privado, unas clínicas, ¿cierto? Todos están bajo el derrotero y la vigilancia de una Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces tenemos que tener para controlar necesidades y expectativas y los insumos para realizar realmente esa planeación y no dejar por fuera, porque qué tal que nosotros establezcamos un plan de acción de nuestra entidad y estemos dejando o dejamos pasar desapercibido alguna población que es representativa y nos puede dar al traste con nuestro ejercicio de planeación. El segundo paso es priorizar, primero identificar, conocer esas variables de entendido que son las cosas que pueden cambiar en cualquier momento, ¿cierto? Y que permitan determinar esas características, o sea, cosas que hacen similares o que hacen diferente a los grupos de valor, porque cada cual tiene necesidades distintas y recursos distintos, ¿cierto?
y una necesidad mayor de que X proyecto, según el impacto o la necesidad que tenga la ciudadanía, pueda afectar, y nuestra atención debe estar fija en eso. Por lo menos, una comunidad está esperando una cancha de fútbol porque acá es un territorio que nacen estrellas, que lo que sea. Pero también viene la amenaza de que nosotros tenemos, por el efecto del paso de sexo de venezolanos, una afectación de una, Dios no lo quiera, de una enfermedad. ¿La prioridad cuál es? Creo que todo, la salud y defender la vida de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que mirar y hacer participar a esos grupos en defensa, en argumentar que el proyecto prioritario es ese y no la cancha y no la... ¿sí? Entonces esa es así es como nosotros tenemos que tomar en cuenta las apreciaciones de cada uno de los grupos de valor. Y el tercer paso, llegar a identificar esos grupos de valor que están ya cerrados, identificados en organizaciones. Por lo menos un punto muy especial sería los sindicatos, la asociación de alumnos, el gremio cafetero, si estamos hablando en Salazar, según la ocupación del municipio, podemos tener y en consecuencias identificar esos grupos de valor ya organizados que tienen que solicitar nuestra acción y tenemos que contemplar su participación en el proceso de planeación de nuestra entidad. Entonces, bueno, ya en el siguiente vamos a hablar cómo vamos a involucrar esos grupos de valor, pero yo creo que según la programación vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Y nos vemos a las 8:30. Entonces, para estar pendientes, a las 8:30 en punto, nos estamos nuevamente conectando. ¿Les parece? Con la venia de nuestra moderadora. Profe, no hay moderadora. Soy yo la que estoy por ahí. Bueno, con el patrocinio de... No, sí, listo, profe, así como todos los días a las 8:30. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. 8:30 estamos conectando. Muchas gracias, Dios los bendiga y descansen y hagan una pausa activa en lo posible. Es necesaria. Gracias, profe. Bueno, muy amable.